Ya. Entonces, ¿cómo se estructura el sistema nervioso? Nosotros tenemos muchas estructuras con diferentes funciones, muy diferentes unas de otras. Quizás la más importante y con la que no podríamos vivir es el encéfalo. Por lo general, nosotros decimos que en la cabeza tenemos el cerebro, pero eso no es así. O sea, tenemos el cerebro y tenemos más cosas. El cerebro es solamente una parte, quizás es la más grande, entonces por eso se suele asociar la cabeza al cerebro. Pero en verdad todo lo que tenemos en la cabeza se llama encéfalo. El encéfalo se va a dividir principalmente en tres componentes principales. El cerebro, ¿ya? Entonces el cerebro es solamente un componente del encéfalo. Y luego aquí está pintado en rojo y en verde. Y todo eso es el cerebro. También tenemos el tronco encefálico, que es lo que vemos. Tronco encefálico, entonces lo pinto con rosado. Y finalmente tenemos el cerebelo, que solamente se divide en cerebelo. El cerebelo, bueno, ya voy a explicar entonces rápidamente en qué consiste cada uno de estos órganos. El cerebro va a ser un conjunto de estructuras que van a generar principalmente todas las funciones ejecutivas de nuestro cuerpo. La función ejecutiva me refiero a todas las cosas que hacemos de forma consciente. Casi todo lo que hacemos de forma consciente lo va a realizar el cerebro. Pensar, soñar, movernos. Mientras que otras cosas que ocurren de manera inconsciente van a ser reguladas por las otras dos estructuras. Por ejemplo, el cerebelo se encarga mucho más de lo que es el equilibrio, mantener nuestra respiración, que nuestro corazón esté latiendo. Y en el mesencéfalo y la protuberancia y el bulbo, básicamente lo que hacen es tomar la información que viene del cerebro y la conducen hacia afuera del cerebro, o lo contrario, toman la información que viene desde afuera, que viene por los nervios, y la llevan hacia el cerebro. Bueno, hay más funciones, pero en general es eso. Ahora, el cerebro se comenzó a estudiar en profundidad hace no muchos años. Siempre se ha estudiado, desde la antigüedad hay textos desde los egipcios que han estudiado el cerebro, pero usando el método científico. Había muy poco, porque cuando se empezó a usar el método científico, por ahí por los años 1700, se consideraba como herejía profanar el cuerpo y cosas. Bueno, en los años 1900 hay muchos como historias de terror que dicen que los nazis hacían experimentos con los prisioneros, con los judíos. Y la verdad es que hay registros científicos de cosas medias turbias, pero no mucho. Pero sí un estudio que lo hizo Wilder Penfield, un inglés me parece, no, creo que era gringo, que él trabajó en una época en que había muchos, ¿cómo le decían estas cosas? Manicomios. Actualmente los manicomios ya no funcionan como funcionaban hace 40 años atrás, o hace 50 años atrás. Antes eran mucho más, se hacían mucho más experimentos con la gente porque se quería saber cómo funcionaba el cerebro, desde un punto de vista más científico, más con las técnicas de la época, más nuevas. Y este caballero lo que hacía era abrir un pedacito del cerebro, o sea, del cráneo, le sacaba el cráneo a los pacientes esquizofrénicos y comenzaba a estimularlos con pequeñas cantidades de electricidad. Ya lo que les conté del otro tipo con las ranas, eso ya había pasado hace mucho. Y se fue dando cuenta que las personas describían como que le estuvieran tocando alguna parte del cuerpo, o incluso se estimulaba y se movía alguna parte del cuerpo. Y finalmente, después de harto experimento, logró como generar un mapa que llamamos el homúnculo sensorial y motor. O sea, el homúnculo sensorial es en qué parte del cerebro sentimos cosas, y el homúnculo motor es en qué parte del cerebro se ejecutan nuestros movimientos. O sea, por ejemplo, él estimulaba una parte, supongamos por acá, y la persona gritaba o hacía un sonido con la boca, sin querer queriendo. O estimulaba en otro lado y se le movía la mano. O estimulaba en otro lado y la persona sentía como que le estaban tocando la espalda. Y nadie le estaba tocando la espalda.
Eso fue lo que descubrió él. Y así partió todo lo que estudiamos ahora, que es que en ciertas partes del cerebro ocurren ciertas cosas. Por eso les cuento esto, que es como lo que hemos estudiado el cerebro. Bueno, y más que el cerebro, es del encéfalo. Bueno, rodeando el encéfalo se encuentra una capa muy importante que se llama la meninges. La meninges está conformada por 3 partes. La dura madre, ya que es la capa más externa de la meninges. El aracnoides, que es una capa intermedia que se va a encargar principalmente de, bueno, es como agua. Y finalmente la pía madre, que tiene vasos sanguíneos. La meninge se va a encargar principalmente de proteger el encéfalo. La dura madre, como dice su nombre, es duro. Protege al encéfalo de golpes. Al igual que el aracnoides, que es un fluido. O sea, son células, pero están rodeadas de mucho fluido que mantiene o evita que cuando el cerebro se golpea, ¿cierto? Se mueva, cualquier traumatismo, genere daños importantes. En la pía madre están todos los vasos sanguíneos donde se va a transferir nutrientes, los desechos, todas esas cosas van a estar moviéndose ahí. Y por último, dentro del sistema nervioso central, vamos a encontrar la médula. La médula es la única parte que no está en la cabeza. Del sistema nervioso central me refiero. En la médula va a estar por dentro de nuestra columna vertebral y va a ser un manojo, un montón de nervios que se van a estar uniendo o saliendo desde ahí hacia el resto de nuestro cuerpo. Aquí vamos a encontrar principalmente 2 tipos de nervios, que ya voy a entrar más en detalle de lo que son los nervios, cómo funcionan. Pero algo muy importante es que la médula es como un mini cerebro que funciona para algo que llamamos los reflejos. Hay un par de reflejos que ocurren en el cerebro, por ejemplo de los ojos. Cuando ustedes miran hacia la luz y las pupilas se contraen, es un reflejo que lo media el cerebro, pero casi todos los otros reflejos de nuestro cuerpo los va a hacer la médula espinal. Entonces, un reflejo básicamente es un movimiento involuntario por algún estímulo. Entonces, aquí en el dibujito sale un dedito que se está quemando y cuando aumenta la temperatura en un tejido, en este caso el dedo, se va a activar un receptor, que es un tipo de neurona especializada en recibir cambios de temperatura. Va a generar un potencial de acción. Ese potencial de acción se va a mover a través de esta neurona sensorial, va a llegar hasta la médula, y en el caso de la mano, ese nervio llega más o menos como a este punto, ¿cierto? Pero por la médula, o sea, está dentro de la columna vertebral. Y va a entregar esa señal, ese potencial de acción, a otra neurona que se encuentra en la médula, que es la que sale ahí. Ese es como el soma, y se está comunicando con otra neurona más que se llaman las interneuronas. Las interneuronas son básicamente como que deciden si es que mandan la señal hacia allá, la mandan hacia acá o no la mandan. Entonces, en el caso de que el estímulo sea suficiente y dicen, oh, hay que sacar el brazo de ahí porque se está quemando, envía un impulso nervioso, ¿cierto? Sigue propagando el impulso nervioso hasta un músculo para que el músculo retire, en este caso la mano, del fuego. Y esto ocurre en menos de lo que canta un gallo, ¿no? Esto se muere más o menos es 1 dividido en 300 segundos. O sea, la 300ª veces, algo así, no me acuerdo cómo se decían los números así. Pero esto puede ocurrir 300 veces en un segundo, más o menos. Eso es lo que se demora desde que viaja el estímulo desde cualquier parte de nuestro cuerpo hasta la médula, y la médula envía una señal de respuesta. O sea, es muy muy rápido. Así que podemos confiar en nuestros reflejos. Si alguien tiene reflejos lentos, los reflejos también se pueden entrenar y pueden acelerarse. Sobre todo porque acá de repente el estímulo pasa de una neurona a otra, después a otra, después a otra, después a otra. Entonces podemos nosotros como aprender a hacer mucho más rápido este camino. Y eso puede disminuir en
micronésimas de segundo, pero al final sirve. En caso, por ejemplo, los deportistas, cosas así. Entonces ahora vemos cómo se organiza el sistema nervioso periférico, todo lo que no es como lo más esencial de nuestro sistema nervioso. Una cosa antes de pasar a esto, si nosotros perdemos una parte del sistema nervioso central, es muy difícil recuperarla, pero hay otras partes que se pueden hacer cargo de esa función que se pierde. Entonces, el sistema nervioso periférico está compuesto principalmente por los nervios. Los nervios que van a estar viajando, se van a estar moviendo a través de todo nuestro cuerpo. Nosotros tenemos millones de nervios. Entonces, no copié el texto de arriba. Entonces, los nervios los vamos a clasificar principalmente de dos formas. Si es que envían la información desde el medio externo hacia el sistema nervioso central, les vamos a llamar nervios aferentes. O si es que llevan la información desde el sistema nervioso central hacia afuera, eso se llaman nervios eferentes. ¿Ya? Hay algunos nervios que pueden funcionar como ambos, que pueden llevar información hacia cualquiera de los dos lados. Por ejemplo, el nervio vago, que es el menos vago de todos los nervios, porque hace las dos funciones. El nervio vago recorre casi todo nuestro cuerpo hasta la zona genital y hace toda su pega ahí. Entonces, para organizar un poco el sistema nervioso periférico, hay que separarlo un poco de qué es lo que hace o cuáles van a ser sus funciones en nuestro cuerpo. Entonces, el sistema nervioso periférico, vamos a encontrar dos caminos: el sistema autónomo y el sistema somático. Autónomo, como dice su nombre, es autónomo, funciona por sí solo, ya que son funciones vitales que si le hiciéramos de manera consciente, estoy seguro que nos moriríamos de flojo. Por ejemplo, está respirar, el corazón, producir hormonas y todas esas cosas. El sistema somático, recuerden que le dije que soma significa cuerpo. Son todas las cosas que nosotros hacemos con nuestro cuerpo de manera consciente, o que somos conscientes que están ocurriendo. El sistema simpático, básicamente vamos a decir que activa cosas. O sea, va a activar el ritmo cardíaco, va a activar el ritmo respiratorio, va a activar la producción de hormonas, va a activar la digestión, va a activar la producción de linfocitos para el sistema inmune. Mientras que el sistema parasimpático, adivinen lo que hace: para al simpático. Eso es lo que hace. Entonces el parasimpático desactiva. Estoy hablando en términos bien generales. Hay una que otra excepción por ahí que el parasimpático no está desactivando, pero véanlo como un freno. O sea, el parasimpático es como que le está poniendo la patita en el freno al sistema simpático. Entonces todas nuestras funciones se ven reguladas porque están activadas gracias al sistema simpático, y el parasimpático las va controlando. Es como que el parasimpático, si funcionara solo, nuestro corazón, por ejemplo, estaría a 200 revoluciones por segundo, pero el parasimpático lo mantiene ahí y le dice: oye, no, a 80 nomás, a 80. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hacemos ejercicio? Es que ese ejercicio empieza a desactivar al parasimpático, y al desactivarse el parasimpático se empieza a activar el simpático. Ahora, todo esto son neuronas, son centros neuronales que están por ahí repartidos en el cuerpo que van a estar activándose. Eso le decimos ganglio, se me olvidó ponerlo en la diapositiva anterior. Pero otra parte del sistema nervioso periférico son los ganglios, ganglios neuronales. Después tenemos toda la parte que somos conscientes, o que ocurre y nos damos cuenta de que está ocurriendo, que va a ser el sistema somático. El sistema somático va a dividirse en dos partes. El sistema sensorial, como dice su nombre, son todos nuestros sentidos, todas las neuronas que están recibiendo información desde el medio externo y lo están llevando a nuestro cerebro o a nuestro sistema nervioso central para que interprete esta información. Por ejemplo, tú ahora, si me estás escuchando,
creo que tiene el volumen prendido, llega una señal auditiva, ¿cierto? Una onda sonora a tu oído que se va a transformar en un potencial de acción. Tu cerebro va a recibir ese potencial de acción y tu cerebro le va a dar un significado a todos estos ruidos que yo hago, porque son ruidos solamente y nosotros le inventamos un significado. Y por último tenemos el sistema motriz, que son todos los movimientos que yo hago de manera consciente. Y esas son las funciones del sistema nervioso periférico. Recibir información, esto es recibir información, y esto envía información. Eso es el sistema nervioso periférico, bastante sencillo, ¿no? Entonces vemos las funciones que tiene el sistema nervioso. Para realizar las funciones que va a realizar, vamos a ver las funciones que ocurren, como le dije, de manera un poco inconsciente. Entonces vamos a tener receptores, neuronas especializadas en recibir información, en captar algún tipo de información. Entonces tenemos distintos tipos de receptores. Uno de ellos son los fotorreceptores. Foto significa luz. Una fotografía es un dibujo de luz. Grafía es dibujo, por si acaso. Entonces, los fotorreceptores lo que van a hacer es reaccionar frente a determinadas longitudes de ondas de la luz, y eso es lo que después nuestro cerebro lo interpreta como colores, como luces, como sombras. Y finalmente otra parte del cerebro, la corteza visual, que está por acá, le va a dar un significado. O sea, en verdad lo que ven los ojos son solamente un montón de manchas que nuestro cerebro le da un significado. Tenemos otro tipo de receptores muy similares, que son los mecanoreceptores. Mecanos de mecánico. Y básicamente lo que van a recibir son vibraciones en el tímpano. Por eso le puse este mono que tiene la oreja súper grande. Estas vibraciones, que son movimientos, lo va a transformar también en una señal eléctrica, en el potencial de acción que nuestro cerebro, en nuestro caso la corteza auditiva, que se encuentra por acá, le va a transformar, le va a dar un significado a todos estos ruidos que uno hace hablando o que hace la naturaleza. Puede ser un animal, un pajarito, el viento, qué sé yo, todos los sonidos que podemos escuchar. Le damos significado. Y finalmente, bueno, no finalmente, también tenemos los termorreceptores. Termo significa temperatura. Y son receptores que van a reaccionar frente a un cambio en la temperatura. Hay algo que se me olvidó de los mecanorreceptores. No son solamente los del oído. Nuestra piel también tiene mecanorreceptores. Hay dos tipos, de hecho. Unos que sienten presión, ¿cierto? La presión que podemos sentir en nuestra piel. Pero hay dos tipos de presión. Una que es dolorosa y sabemos dónde está. Y una que es leve y no sabemos dónde está. Si tienen dudas así cómo funciona, nuestra mano está llena de los receptores que saben exactamente en qué punto yo me estoy tocando. Si ustedes se tocan en el cuello, por ejemplo, o en la espalda, es difícil saber exactamente el punto en donde yo me estoy tocando, sobre todo si es como leve. Pero bueno, esos son otro tipo de mecanorreceptores. Los termorreceptores van a funcionar también de dos formas distintas. Hay dos tipos de termorreceptores. Uno que van a reaccionar frente a la pérdida de energía y otros que van a reaccionar frente a recibir energía. Y por último tenemos los quimioreceptores, que van a reaccionar frente a ciertas moléculas. No reaccionan a todas. Entonces vamos a decir que hay sustancias que son odorosas o odorizantes, que tienen un olor, mientras que hay otras moléculas que son inocuas o inoloras, que no tienen olor. Por ejemplo, el aire que respiramos normalmente no tiene un olor. Pero no es que no tenga, sino que nuestro sistema nervioso no reacciona frente a esas moléculas. Pero sí va a reaccionar frente a la molécula, por ejemplo, del café. Que alguien se puede estar haciendo una taza de café, no sé, muy lejos y lo sentimos igual, porque somos muy sensibles frente a ese tipo de moléculas. En general somos muy sensibles a casi todos los alimentos, porque somos seres que evolucionamos para siempre buscar alimentos. Bueno, los receptores tienen tres propiedades que
son súper necesarias para que no estén todo el rato, no estemos sobreestimulados constantemente. Entonces, primero es la excitabilidad, o sea, que van a excitarse, o sea, van a reaccionar frente a un estímulo. Esto recuerden el tema del umbral, o sea, que tenemos que superar ese umbral de excitabilidad. No reaccionan frente a todo, sino que van a reaccionar una vez que se supere ese umbral. También algo muy importante es la especificidad, o sea, son muy específicos. Por ejemplo, nuestra nariz reacciona frente a algunas moléculas y nuestro paladar reacciona frente a otras moléculas y nuestra lengua reacciona frente a otras moléculas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la luz. Nosotros vemos solamente un pequeño rango de todos los colores que existen en el universo. O sea, somos específicos frente a esos 3 colores y a un rango bastante grande de intensidades de luz. Y por último está la adaptabilidad. O sea que un receptor se puede adaptar a estar recibiendo un estímulo constantemente. O sea, por ejemplo, cuando escuchamos mucho ruido, no sé, pues en la calle, están mis vecinos peleando, de repente como que uno dice, o sea, como que cuando se callan, uno recién se da cuenta que se callaron. Porque nuestro oído, o sea, en verdad el cerebro, se acostumbró a estar recibiendo esa señal, entonces la omite simplemente y deja de reaccionar frente a ese estímulo. Entonces nos damos cuenta cuando se termina el estímulo más que cuando está ahí. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, estamos llevando, no sé, la ropa. Yo no estoy pensando todo el rato en la ropa que llevo, a menos que tenga una etiqueta molesta, pero no la siento el peso, me olvido, ¿no es cierto? Se adaptaron mis receptores cutáneos a sentir la ropa. Por suerte, si no me molestaría y me la terminaría sacando y eso nadie quiere ver. Entonces, otra función, esas son las funciones básicas que tienen prácticamente todos los animales, ¿cierto? Que son recibir información y reaccionar frente a esta información del medio externo. Pero hay algunos animales, bueno, casi todos los animales, tienen otras 3 funciones que le decimos funciones superiores. Esto ya es lo último. Las funciones superiores son funciones más complejas que requieren un cerebro mucho más desarrollado. En este sentido, los humanos, por cosas evolutivas, somos los que hemos evolucionado para tener el cerebro como más complejo dentro de los que conocemos. Hay otros que son muy parecidos, como el del delfín o incluso el del perro, ¿ya? Pero estos cumplen otras funciones. Una función muy importante va a ser la memoria. Todas estas funciones son habilidades que nos permiten sobrevivir en la naturaleza. La memoria va a ser la capacidad de retener una información. Palabras muy sencillas hablando de memoria. Y vamos a hablar que existen 3 tipos de memoria. Una memoria sensorial, que es la memoria que yo capto por mis sentidos. O sea, por ejemplo, ahora ustedes están recibiendo sonido, ¿cierto? Que yo produje con mi voz, se grabó y todo el cuento, llegó a sus oídos y ese sentido es lo que están percibiendo. O sea, hay una memoria con respecto a ese sonido o lo que están viendo en la pantalla. No sé si el power se ve por allá, por acá. Entonces sus sentidos le están entregando información al cerebro y si su cerebro elige prestarle atención a esos sentidos, vamos a hablar de que queda esto en memoria a corto plazo. Por ejemplo, si ahora o durante el tiempo que han estado viendo este video alguien les habló o no sé, se pusieron a mirar por la ventana y perdieron la atención, por mucho que hayan estado recibiendo el sonido, su cerebro no lo pescó y no quedó en la memoria a corto plazo, que es básicamente de lo que somos conscientes. La memoria a corto plazo puede durar desde un par de horas, unos minutos incluso, a un par de días. Si yo les digo como, no sé, recuerden que este video lo hice con una polera azul. Quizás eso como les dije que lo recordaran, les va a quedar por mucho más tiempo que si no se lo hubieran dicho. Pero quizás si hubieran pensado después de terminar de ver el video como, oye, ¿con qué polera estaba este profe? Una polera azul. Y después mañana quizás ya no se iban a acordar. Entonces, como podemos hacer que cierta información pase
a una memoria que le llamamos memoria a largo plazo, podemos decir que esta memoria o este conocimiento se va a mantener de manera indefinida en nuestro cerebro. De hecho, muchas veces se mantiene por siempre, solamente que no somos conscientes de que esa información se retuvo en nuestro cerebro. Ahora, ¿cómo logramos que una información se mantenga en nuestro cerebro? Que muchas veces es lo que queremos hacer cuando estamos estudiando. Y ahora les voy a dar la gran respuesta de cómo aprender todo, o cómo memorizar todo, porque es distinto la memoria al aprendizaje. El aprendizaje es la tercera habilidad superior. La memoria a largo plazo se consigue al relacionar el mundo externo, esto es lo que tomamos desde la memoria sensorial, lo que viene desde afuera de nuestro cuerpo, con lo que está dentro de nuestro cuerpo, o sea, con nuestro mundo interior, con nuestra conciencia básicamente. Aquí les puse que se logra al asociar estímulos externos con estímulos internos, o sea, con emociones básicamente. Muchas veces los profes intentan ser chistosos o intentan causar miedo. Estas dos cosas son emociones fuertes que van a causar que lo que estén viviendo en ese momento les va a quedar en su memoria. Eso no quiere decir que lo aprendan. Ya les voy a explicar lo que es el aprendizaje. Entonces nosotros podemos llevar cosas a nuestra memoria a largo plazo asociándolos a emociones. ¿Cómo conseguir esas emociones? Básicamente usando ese conocimiento en algo que nos genera una emoción. Entonces, por ejemplo, intentar inventar un chiste con lo que estoy haciendo. Hoy en día es mucho más común hacer memes, por ejemplo. Entonces ya voy a tomar la información que aprendí hoy día y voy a hacer un meme con cada punto del que aprendí. Entonces eso me va a generar una emoción, porque me va a causar risa, me va a causar... O quizá me voy a asustar y decir, me van a retar porque estoy haciendo esto y me asusto. Y ese susto también puede provocar que algo se retenga en la memoria a largo plazo. Por eso antiguamente, bueno, todavía hay muchos profes que lo hacen, que recurren al miedo, o sea, recurren a amenazarte con que te va a ir mal en la prueba, con que te vamos a echar, con que vamos a llamar a tu apoderado. Y todas esas cosas, en el fondo, daban resultados, o sea, dan resultados porque te generan miedo y el miedo ayuda a que se retengan cosas. Pero no es tan eficiente como la risa. O sea, es mucho más eficiente una emoción positiva a una emoción negativa para lograr que un conocimiento o una información recibida por los sentidos pase a la memoria a largo plazo. Otra función superior o compleja que hacen, bueno, esto lo hacen casi todos los seres vivos de una u otra forma, y somos los animales que tenemos sistema nervioso que los vamos a complejizar, y lo humano lo hemos complejizado a un punto muy, muy superior, que es la comunicación o el lenguaje. Muchas veces cuando pensamos en lenguaje, pensamos inmediatamente en el habla. O sea, yo ahora estoy hablando en un lenguaje que no sé si llamarlo español, pero oficialmente decimos que hablamos español. Un español pésimo, pero español. Y quizás si me estuviera escuchando alguien que vive, no sé, pues en Sudáfrica, donde hablan afrikaans, no me va a entender nada, porque no maneja el lenguaje con el que yo estoy. O sea, no el lenguaje, es justamente eso que quería diferenciar. No habla el idioma que yo estoy hablando, pero quizás por mis gestos, o por mis tonos de voz, o por otra cosa, podría inferir lo que estoy diciendo. Entonces quizás puede decir, mira, él está súper aburrido haciendo clase, o él está súper entretenido haciendo clase, sin saber lo que estoy hablando, solamente por cosas como mis gestos o otras cosas. Y eso es finalmente lo que llamamos el lenguaje. El lenguaje es cualquier información que yo puedo transmitir de un individuo a otro individuo. ¿Ya? Y los seres humanos lo llamamos arte. El arte. O sea, nosotros por medio del arte buscamos formas de transmitir un mensaje, una idea, una emoción, una historia, lo que sea, desde un sujeto a otro sujeto. Entonces, por ejemplo, desde cosas muy antiguas como la escultura, o la pintura, o la danza, son mecanismos, son lenguajes distintos que nos permiten comunicarnos con otros humanos. Yo, por ejemplo, puedo sacar una foto
y mostrarle quizá a un japonés el desastre ecológico que dejan las mineras en el norte de Chile, sin tener idea de japonés, y el japonés sin tener idea de español o chileno, más bien, y simplemente sacando una foto. Si es que fuera un fotógrafo que sepa transmitir un mensaje a través de una foto, ¿no es cierto? O a través de una canción. De repente hay canciones que nos gustan y no sabemos exactamente por qué nos gustan, porque están en un idioma que no entendemos, pero la música en sí también puede transmitir mensajes. ¿Ya? Y otra cosa, bueno, el film, las películas también se consideran un arte un poquito más difícil de entender si es que no manejamos el idioma en el que están hechos, pero finalmente todas las formas artísticas de las que podríamos imaginarnos son básicamente una forma de comunicarnos. Y esa capacidad de comunicarnos sin palabras, de repente, es algo propio del ser humano. Casi todos los animales en el mundo que tienen la capacidad de comunicarse lo hacen a través de un sonido, porque pueden emitir sonidos. Por ejemplo, las ballenas, los pájaros, todos se comunican a través de sonidos. Nosotros somos uno de los pocos que lo hacemos de manera extratemporal. O sea, yo puedo dejar un mensaje escrito ahora en la pared, ¿no es cierto? Y después alguien que llegue lo puede ver y recibe ese mensaje. Eso no lo puede hacer una ballena, por ejemplo. La ballena emite su canto y el que lo escuchó, lo escuchó. No queda en el tiempo. Bueno, es una capacidad que tenemos los seres humanos. Y por último, nuestra función más... O sea, la última función de la que les voy a hablar es el aprendizaje, que no es lo mismo que la memoria. El aprendizaje es la capacidad, les voy a leer textualmente lo que le escribí, es la capacidad de automatizar y regular hábitos, acciones y conductas. ¿Ya? O sea, un aprendizaje es algo que yo puedo hacer constantemente sin estar pensando en cómo lo hago. Por ejemplo, caminar. Uno aprende a caminar. Y después de que ya, después de los 2 años, yo ya no estoy pensando como, a ver, tengo que poner el pie izquierdo, no, el pie derecho. ¿Cómo pongo el pie derecho? Lo pongo así. Ahora pongo el pie izquierdo y tengo que hacer fuerza con el otro pie para no caerme. No, eso uno no lo piensa. Y yo creo que una guagua de 1 año que está aprendiendo a caminar tampoco lo está pensando. Pero le cuesta y va como explorando. Bueno, de hecho mi hijo en este momento está aprendiendo a caminar y es como que sabe que se puede caer y sabe que se tiene que afirmar. Entonces va explorando. Y después de que aprendemos ya no lo estamos pensando. Lo mismo pasa, por ejemplo, con aprender a tocar un instrumento, aprender a andar en bicicleta. Y también nosotros podemos aprender cosas mucho más complejas. Podemos, por ejemplo, aprender un proceso científico, como aplicarle esto a una micropipeta que se ve ahí. Eso que se ve ahí. Es una micropipeta que sirve para llevar cantidades muy pequeñitas de líquido. Y que para usar esa cosa hay que tomarla de cierta forma, hay que apretarla de cierta forma, hay que moverla porque no se puede poner así. Y todos esos movimientos pequeños que son una conducta, ¿cierto? En este caso de un profesional, son cosas que se aprenden. Y todas las cosas que se aprenden no es de un día para otro. Todas las cosas que se aprenden son, parece canción, todas las cosas que se aprenden son en base a la repetición y a la práctica. Yo no puedo aprender algo solamente leyéndolo o solamente viendo un video de eso, sino que tengo que repetirlo. Por eso muchas veces los profesores, cuando se hacen como clases normales, presenciales, se mandan a hacer actividades, las tareas, ¿ya? Porque básicamente lo que le pedimos a los alumnos es que hagan algo con ese conocimiento que quieren adquirir. Entonces se relaciona con una emoción al estar desarrollando algo y también lo ponemos en práctica, ¿ya? Entonces es esto: regular, automatizar acciones, automatizar conductas. Eso es el aprendizaje. Entonces yo, por ejemplo, me sé estas cosas porque la he repetido muchas veces, porque la he leído muchas veces, porque la he tenido que explicar muchas veces. Entonces, finalmente es como una conducta que puedo
hacer. O sea, no tengo que estar leyendo una y otra vez un libro de biología para acordarme, no sé, cómo funciona la neurona. No, yo ya me lo aprendí ya. Pero porque llevo años usando ese conocimiento. Entonces, no solamente quiero que se acuerden de las partes de la neurona, las partes del sistema nervioso, las funciones nerviosas, sino que puedan utilizar este conocimiento para aprender, para llevar cosas a su memoria a largo plazo y para generar conductas y hábitos aplicando las cosas que van aprendiendo, valga la redundancia. Así que eso. Nos vemos el próximo video.